todos, Dios los bendiga. El día de hoy vamos a tratar un tema es algo que todos pasamos, unos más, otros menos, unos tratan de controlarlo por sí mismos, y es sobre el estrés, es sobre la ansiedad, sobre situaciones difíciles, y lo que vamos a ver es que no hay persona en este mundo, ningún humano, que no tenga una situación estresante, sea en el trabajo, en el hogar, sea de diferentes maneras un trauma, una tragedia, una enfermedad. Los sentimientos de ansiedad siempre van a tratar de invadir nuestra mente y nuestra vida. La frustración, el enojo, son cosas que muchas veces decimos es una reacción normal, es una reacción humana, pero vamos a ver cómo nos dice, qué es lo que nos dice la palabra al respecto. Y todo depende, sabemos, en toda la situación espiritual y lo que nos habla y nos dirige Dios a través de su espíritu, depende de cada uno. Depende cómo recibimos la situación o la noticia o la crisis, cómo reaccionamos y cómo lo procesamos. En dónde estamos, cómo reaccionamos en cada punto, qué es lo que hacemos en cada uno de estos puntos. Veamos qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 5 y versos 3 y 4. Y aquí el apóstol Pablo en el capítulo 5 nos está hablando sobre la fe, que a través de la fe entonces podemos recibir la paz de Dios y también su gracia. Y en el verso 3 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Entonces estamos viendo que muchas veces decimos, no, las pruebas que llamamos en este camino son pruebas de Dios, son pruebas para que demuestres tu fe. En realidad, en cierto modo sí, son pruebas porque nos va a fortalecer, nos va a mantener firmes en lo que creemos, en lo que esperamos y que confiamos en Dios. Pero también nos va a dar experiencia y nos va a dar esa relación más profunda de buscar a Dios y qué es lo que Él nos está diciendo en esta situación, cuál es la solución. Veamos que los problemas entonces que encaramos van a ayudarnos a desarrollar la perseverancia y la resiliencia. Veamos qué es perseverancia primero. Perseverancia es la insistencia, el estar firmes, el continuar insistiendo y persistiendo. ¿Qué es la resiliencia? Resiliencia es la capacidad de encarar cambios o adversidades y luego recuperarse y seguir hacia adelante. Pero el ser resiliente no quiere decir que nada nos va a afectar. No es tampoco reprimir emociones o minimizar un dolor. No debemos demostrar ser fuertes cuando no lo somos, sino que más bien sintiendo el efecto de esta crisis o de esta situación estresante, encontramos cómo actuar sin perdernos en el proceso. Amén. Entonces, este término de resiliencia se toma de la resistencia de los materiales que se doblan sin romperse y que luego vuelven a su forma original. La verdadera resiliencia no depende de la fuerza humana, de nadie, sino del poder de Dios, obrando en ti, en tu debilidad.
Así tenemos la palabra de Dios en el libro de Santiago, que nos tenemos que someter a Dios y resistir al diablo para que él luego huya. Proverbios 24:16 nos dice, la primera parte, que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces sabemos que es el número completo bíblico, que es el número cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Porque ya estaba también cansado de constantemente hablar del perdón. Y Jesús le responde, no es 7 veces 7, como tú dices, Pedro, es 70 veces 7. Entonces, lo que nos está diciendo es un número indefinido. ¿Cuántas veces nos ha perdonado y nos seguirá perdonando Jesús? En cosas mínimas y cosas grandes. Igual, su perdón no tiene límite, su perdón no va a enumerar, sabes que ya llegaste al límite, ya no hay más perdón. No, Él fue a la cruz y al derramar su sangre fue para ese perdón ilimitado de aquel que viene arrepentido a sus pies, que reconoce que ha pecado, que reconoce que está en falta, que reconoce que necesita el perdón de Dios para humillarse delante de Él y poder recibir, ¿qué? No solo su perdón, sino el poder que nos ofrece el Espíritu de Dios en nosotros. Sabemos que muchas veces nuestro caminar está en la oscuridad. Aunque decimos, no, Dios está conmigo, yo soy creyente, yo camino en su camino, pero no hay luz en nosotros y seguimos en esa oscuridad hasta que llega el momento en donde volteamos y le decimos, Señor, ¿por qué no se manifiesta tu poder en mí? Y es cuando su luz nos va a iluminar y nos va a dar ese entendimiento de que necesitamos entrar más en esa relación con Él, en aprender más de lo que Él es y nos muestra en su palabra. Debemos recordar siempre que Él es la luz y si lo tenemos en nosotros, su luz va a iluminarnos, va a dirigirnos y va a brillar a través nuestro. Otra cosa que tenemos que recordar, que aún estando en la oscuridad, que aún estando en crisis, Él nos dice que nunca nos va a dejar, que su amor no hay nada de lo que nos aleje de su amor ni de su presencia, si es que seguimos declarando su nombre como nuestro Señor. Entonces, no debemos temer, no debemos dejar que nuestra imaginación tome control de la situación y nos llene de dramas que no ocurren, ni que es la esperanza ni la promesa de Dios, porque el humano de por sí es dramático. Siempre va a ir al extremo, que si no tengo comida o no tengo trabajo hoy día, ya no voy a tener que comer mañana, que voy a alimentar a mis hijos, que si algo me ha pasado, un accidente, ya me voy a morir. Tantas cosas extremas, pero van en contra de la palabra de Dios. Cuando creemos y conocemos lo que dice sus promesas, entonces declaramos, Señor, tú estás conmigo en toda circunstancia, estás en mí, alrededor de mí y sobre mí. Entonces tú eres mi protector, tus ángeles van a estar constantemente alrededor y protegiéndome y dirigiéndome. Señor, es que voy a declarar vida y no muerte, porque tú estás conmigo. Y así en mi familia, así en cada persona que necesita una oración, declaremos de su palabra que es la luz y la vida que necesita el mundo en estos momentos. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de resiliencia, fe y esperanza.
Vamos a ver el caso de José, por ejemplo. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Van a decir, pero qué extremo, ¿cierto? Pero fue real, ocurrió. Sufrió prisión injusta en Egipto antes de llegar a ser gobernador de toda la región. Job, el caso de Job, perdió toda su fortuna, la vida de sus hijos todos murieron y enfrentó una enfermedad grave, pero nunca perdió su fe ni su integridad hacia Dios. Aleluya. Daniel, apartado de su tierra, fue llevado a una cultura extranjera. Y luego, ¿qué pasó en su vida? Fue arrojado a un foso de leones por mantener sus convicciones. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a arriesgar tu vida por aquel que la entregó por ti? Aleluya. Jesucristo mismo, en el jardín de Getsemaní, en su oración final, pide al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas se haga tu voluntad y no la mía. Gloria a Dios, porque si Él no hubiera ido a esa cruz, no tuviéramos esperanza de salvación hoy día. El apóstol Pablo, después de su encuentro transformador con Jesús, pasó de fariseo religioso a cristiano radical. Fue golpeado, criticado, apedreado, encarcelado y casi asesinado muchas veces. Sus esfuerzos misioneros continuaron. Y es por eso que hoy conocemos tanto de la palabra y la voluntad de Dios, Jesucristo resucitado. Amén. David, vamos a ver el caso de David y es lo que vamos a analizar más profundamente. David, sabemos que era guerrero y en una del regreso de esas batallas va a su área donde estaba habitando en Ziklag, pero encuentra que los amalecitas habían quemado toda la ciudadela, todas las casas, y se habían llevado a los habitantes que habían allí, a las mujeres, a los niños, a todos los que estaban en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Contra David se levantó su misma gente, los mismos guerreros con los que él había estado peleando en diferentes batallas, las amistades, los amigos, así que él pierde por la situación, pierde amigos, pierde sus finanzas, pierde su casa y pierde su familia, porque se habían llevado a sus esposas, a sus hijos, sin saber si los habían matado, qué había pasado con ellos. Imagínense esa situación hoy día. No es para que te invada el temor y te invada mucho más de la imaginación de cosas que puedan haber pasado. Pero, ¿qué pasó con David? Nos dice, y vayamos a 1 de Samuel, capítulo 30, en el Antiguo Testamento, 1 de Samuel, capítulo 30. Y veamos que aún en ese ambiente apremiante y deprimente que encuentra David, él no deja que lo invada, él no deja que este ambiente negativo lo afecte y lo aleje de sus principios y de su fe. Entonces veamos en el verso 6 de 1 de Samuel, capítulo 30, y nos dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, estaba en riesgo su vida, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció
en Jehová su Dios. El hebreo nos habla que él mismo se fortaleció, quiere decir que él mismo se animó, que él mismo se alentó. ¿Cómo podemos entonces alentarnos? Cuando todos hablan cosas negativas contra ti, cuando estás en un ambiente que no encuentras a nadie que te apoye, que te levante, que te dé un hombro o una mano o un oído. Cuando no encuentras palabra de aliento de otras personas, recuerda qué piensa Dios y qué dice Dios de ti. Y aliéntate tú mismo. Y eso fue lo que hizo David. Háblate a ti mismo de ti. ¿Qué es lo que dice Cristo Jesús? Fue a la cruz, ¿para qué? Para hacerte hijo de Dios. Y ahora ya no es Dios solamente que está en los cielos, sino Padre tuyo. Que te dice entonces que por su sacrificio ocurre que estás ahora perdonado y tienes el camino abierto hasta el trono de Dios, a donde puedes presentar tu reclamo o tu alabanza y adoración y buscar ese aliento, esa fe firme y la respuesta a cómo actuar. Estás bajo la sangre y estás, ¿qué quiere decir? En el pacto nuevo, con más privilegios que el antiguo. Tienes una esperanza en tu futuro y por consiguiente también la de tu familia. Me ha dado su fe, porque es la fe de Dios en nosotros. Y esa es la que voy a aplicar entonces, no lo mío. Nosotros somos nada. Él es el tronco, nos dice la palabra, y nosotros somos las ramas. Y el tronco solo se va a alimentar, las ramas solo se van a alimentar por lo que produce el tronco, porque estamos unidos. Entonces, aunque esté rodeada de mucha amargura, como nos dice aquí que estuvo David, no se puso amargo él. Fueron derribados, pero no destruidos. Puedes estar y ser presionado, pero no vas a ser aplastado. Puedes ser perseguido, pero Dios no nos abandona. Puedes ser golpeado, pero no destruido. Dios toma toda circunstancia para el bien de los que le aman, nos dice su palabra. Recuerda todas estas palabras, recuerda todas estas promesas y háblate a ti mismo. Todas las cosas buenas que Dios ha hecho a través de toda tu vida. La mano de Dios nunca se alejó de ti. David en su vida como pastor, ¿qué pasó? Él recuerda entonces que Dios envió al profeta y sacerdote Samuel a buscarlo. ¿Para qué? Para ungirlo. Y lo ungió delante de su padre y de sus hermanos que no le daban ningún valor a él. Él era el único que cuidaba el rebaño de ovejas de su padre. Entonces lo llama. Dios le da el llamado delante de ellos. Dios lo llamó, está recordando David. Me fortaleció para poder ir en contra de las bestias que atacaban el rebaño. Lo bendijo cuando el profeta Samuel le derrama el óleo, el aceite. Y estaba ya preparado y fortalecido y bendecido porque la mano de Dios estaba en él cuando se enfrenta al gigante. Dios lo ha tenido en su mano y bajo su mirada constantemente, aun cuando el rey Saúl lo perseguía para matarlo.
Entonces, con todo esto que tú puedes recordar y hablarte a ti mismo, ¿te vas a rendir ante la circunstancia en que estés viviendo? ¿Vas a darle la espalda a Dios y decir, ya no puedo más, ya me cansé? No te olvides que Dios aún está junto a ti. El Dios poderoso que alabamos, que cantamos, que declaramos. Tenemos que vivir lo que decimos. Tenemos que sentir su palabra. Tenemos que ser firmes en lo que creemos y no dejarnos influenciar por la manera como el enemigo quiere llenar tu mente. Entonces, ¿qué hace David? David en el verso 7 y 8 pide que venga ¿cómo se llama? Espérate, déjame ver, el éfod. Pide el éfod, ¿para qué? Para poderse conectar con Dios y recibir una palabra de Dios. ¿Cómo recibimos una palabra de Dios el día de hoy? Jesús abrió el camino hasta el trono mismo de Dios. Entonces, vamos en alabanza, vamos en oración. Señor, necesito tu dirección. Y eso es lo que pide David aquí en los versos 7 y 8. En el 8 nos dice, David consultó a Jehová para saber la dirección que él quería que tome. ¿Cuál es tu indicación? ¿Cuál es tu respuesta? Tú eres mi líder, tú eres mi director. Tú guíame y dime qué hacer. En la misma manera, en otras palabras, que venimos hoy a Dios para escuchar de Él y escuchar su solución. Que nos diga, haz esto, no hagas esto, sigue firme, que yo me encargaré. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo que David consultó al Señor. Y tenemos que recurrir a Dios solamente para saber lo que necesitamos hacer, cómo actuar. Entonces, si tienes problemas en tu vida, ¿a dónde vas a recurrir? Recurre al que te creó. Si tienes problemas en el trabajo, recurre al que te dio la habilidad en ese puesto que tienes de trabajo. Si tienes problemas sobre la salud, habla con Dios, que es el que te dijo, tengo sanidad en mis alas. Es el sanador, es el doctor por excelencia. Y con la salvación que nos ofrece como resultado de la victoria en la cruz, entonces nos ofrece la sanidad divina, no temporal. Aleluya. ¿Tienes problemas sobre tus hijos? Habla con Dios porque Él te ha bendecido con ellos. Entonces, ¿qué tipo de problemas vas a tener y los vas a presentar a Dios? Cualquiera que sea, sabemos que Dios nunca va a fallar, nunca va a dejar de contestar. Presta atención, porque muchas veces decimos, Dios no me contesta, pero somos nosotros que le hablamos en monólogo y solamente por unos minutos y después damos la espalda y salimos de ese momento íntimo. Y que dices, Dios no me habló. No, tú no lo escuchaste. Es muy diferente a que tomaste el tiempo de tú volcar tu petición o lo que salió de tu boca y no prestaste oídos a su voz, a su presencia. Gloria a Dios. Cuando necesitamos esa palabra de Dios, así como David aquí, tenemos que buscar su presencia. David dejó su ropa de guerrero, no cargó sus armas para buscar a Dios, que pidió el éfod, que era la comunicación como sacerdote para comunicarse, para hablar con Dios y recibir la respuesta.
que en nuestra situación el día de hoy. ¿Cómo buscamos la presencia de Dios? A sus pies, humillándonos, viniendo a buscarlo con todo el corazón. Señor, satúrame de tu presencia, pidámosle, y escuchemos su voz. Él se presenta en las alabanzas, Él se presenta en la adoración, así como en la oración, como también en su palabra y en sueños de diferentes maneras, o usando a otros hermanos también. Dios nos habla y quiere seguir hablándonos constantemente, nunca lo dejará. Entonces David, al rechazar las cosas negativas, las palabras negativas, el ambiente negativo, ¿qué está haciendo? No se deja abrumar por las cosas del mundo. Sabemos que en el mundo el príncipe y quien lo gobierna es el diablo, el enemigo. Y él voltea y sigue firme en la esperanza de lo que Dios le va a decir, en esa intimidad con Él. Cuando nosotros muchas veces estamos caminando en la oscuridad, es porque el enemigo nos ha cegado. El enemigo nos quiere tapar los oídos. El enemigo no quiere que la luz de Dios brille en nosotros y podamos ver la verdad, porque eso es lo que hace entonces que pierda gente que lo sigan a Él, gente que están alejados de Dios. No escuchemos las palabras del mundo, no escuchemos las cosas que digan aún alrededor nuestro, escuchemos lo que el Espíritu de Dios nos habla por dentro. Entonces, animémonos, recibamos la palabra de Dios, no escuchemos las cosas negativas y actuemos sobre ella. Jesús peleó esta batalla en el Calvario y nos da su victoria de ahora para siempre. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén.